Señor Reyes Barba, Sí, profesor. por favor, lea el título. Plantas o centrales térmicas en gas. Ciclo Joule-Brayton. Ya, muchas gracias. Bueno, el principio es siempre, ¿no? El principio es igual siempre. Transformar un tipo de energía a otro tipo de energía. Por ejemplo, aquí tenemos combustible, ¿no? Tenemos la energía química del combustible, que a través de esta tecnología y a través de los procesos termodinámicos vamos a transformarlo en energía eléctrica. ¿Okay? La energía química del combustible en energía eléctrica. Tenemos una cámara de combustión a la cual, para que combustione, hay que darle combustible, hay que darle aire, oxígeno. Y una temperatura apropiada, se produce la combustión. Entonces, los productos de la combustión tienen energía térmica, ¿no? Que son inyectados a la turbina a gas. Esta turbina a gas tiene sus álabes. Estos gases impactan en los álabes y lo hacen girar. Le transmiten un momento torsor. Y el producto, ¿no? Y el momento torsor multiplicado por la velocidad angular le da, en este caso, la potencia mecánica que se le entrega al compresor para que comprime el aire. Y parte de esta energía térmica de la turbina se le entrega al generador eléctrico para que genere energía eléctrica. Esta es la energía eléctrica neta, trabajo neto. ¿Sí? Y el remanente, los gases utilizados, son expulsados a través de la chimenea al medio ambiente. La temperatura de estos gases que son expulsados al medio ambiente pueden estar entre 400 y 500 grados centígrados. Usted sabe que el agua hierve a presión a nivel del mar a 100 grados centígrados. Este tiene 500 grados centígrados. Entonces, hay varias técnicas para reaprovechar esta energía. ¿Okay? Uno de ellos es colocar aquí antes de la cámara de combustión, colocar un equipo de transferencia de calor, es decir, calentar el aire que está entrando a la cámara de combustión. Si el aire entra caliente, más caliente a la cámara, entonces se quema menos combustible. ¿Por qué se invierte menos combustible? Porque no va a necesitar, ¿no? O va a necesitar menos combustible porque la temperatura del aire está caliente, ya no necesita calentarlo, quemando más combustible, porque ya están entrando más caliente. Entonces quema menos combustible. ¿Y cómo se ha logrado calentar más el aire de combustible, levantar la temperatura? Estos gases están a 500 grados centígrados, van a pasar por acá. 500 contra 250 grados centígrados del aire, entonces de 500 a 250 grados centígrados le va a transferir energía calorífica y lo va a calentar, lo va a levantar, le va a levantar la temperatura. Esta es una manera, ¿no? Esta es una manera que lo vamos a ver también. O esta energía que sale a 500 grados centígrados, se coloca al costado una planta a vapor. Entonces, al agua líquido, ¿no? Esta masa está a 500 grados centígrados, lo evapora el agua líquido y sale vapor. Ese vapor se inyecta a una turbina a vapor y esta turbina a vapor se conecta a un generador eléctrico y genera más energía eléctrica. Es decir, esta energía que se estaba desperdiciando ahora se ha transformado en energía eléctrica adicional. Entonces, a esta tecnología se llama ciclo combinado. Es decir, este ciclo a gas o ciclo Brayton
con el ciclo a vapor, ¿no? El ciclo a vapor o ciclo Rankine, estos dos ciclos, Brayton y Rankine, operan juntas. Claro, el ciclo a vapor Rankine depende del ciclo a gas Brayton, por estos gases, ¿no? Por estos gases. Entonces ya veremos después también ese ciclo. Pero primero estudiemos la planta a gas, después estudiamos la planta a vapor y después juntamos los dos y estudiamos el ciclo combinado. Bueno, antes de entrar al tema, vamos a ver unas diapositivas. Para generar electricidad. El proceso es similar. A ver, alguien que lea, por favor, ¿qué dice aquí? Hola. Generación de energía, centrales termoeléctricas con turbinas a gas. Ok, gracias. Gracias. Las centrales termoeléctricas son instalaciones con el fin de aprovechar la energía calorífica de un combustible para generar electricidad. El proceso es similar en todas sus variantes. La energía contenida en el combustible se transforma en energía calorífica por combustión. Esta última es absorbida por el fluido de trabajo, que al actuar en un motor o turbina se convierte. Bien, aquí estamos viendo los tres componentes de la planta a gas. Estos son los álabes o las turbinas de la compresora por la cual entra el aire. Este de aquí es la cámara de combustión. Estos son los inyectores, ¿no? Entonces el oxígeno con el combustible, con la temperatura apropiada, produce la combustión. Esta es la cámara de combustión. Todos esos gases salen de la cámara y impactan a los álabes de la turbina, esta es la turbina a gas, y hacen girar el eje, ¿no? El eje de la turbina que está conectado a un generador, por ejemplo, que genera energía eléctrica. Pero este tipo de tecnologías también se usan en los barcos, también se usan en los aviones, ¿no? En los aviones. Por ejemplo, en los aviones, por aquí va a salir a una velocidad elevada, ¿no? Y esa velocidad va a producir la fuerza de empuje, va a empujar al avión horizontalmente. Pero también esa velocidad elevada va a crear en la parte inferior del avión, va a crear presión de vacío. Entonces, si en la parte inferior del avión hay presión de vacío, entonces el aire atmosférico va a tratar de cubrir todo ese vacío. Y al tratar de cubrir todo ese vacío, la presión atmosférica lo levanta el avión. Y entonces ya tiene la fuerza de sustentación. Lo mantiene suspendido en el aire. Entonces son las dos fuerzas principales que actúan en un avión. La fuerza para que se mantenga suspendido en el aire, una fuerza vertical hacia arriba, la fuerza de sustentación, y la fuerza que lo empuje. Que lo empuje, una fuerza de empuje. A ver, sigamos. En energía mecánica. Finalmente, la energía mecánica se vuelve energía eléctrica a través de un generador. En especial, las centrales que emplean turbinas a gas son hoy el centro de interés en el sector productivo. El sistema es cada vez más preferido. Centrales que emplean. Bueno, es una turbina a gas de varias etapas. Puede ser de baja presión, de media presión y de alta presión. Es un solo eje. Pero al final es una turbina con los álabes. ¿Okay? Entonces los gases van a impactar sobre estos álabes y van a hacer girar el eje, ¿no? Van a hacer girar el eje.
Y entonces cuando gira el eje, ya hay una potencia mecánica en el eje. Turbinas a gas son hoy el centro de interés en el sector productivo. El sistema es cada vez más preferido, aún en su variante de ciclo combinado con las turbinas de vapor. No, ya les he comentado algo del ciclo combinado. Se combina la planta gas, opera bajo un ciclo Brayton, con la planta vapor de agua que opera con el ciclo Rankine, ¿no? Entonces la energía que recibe la planta vapor proviene de la planta gas, ¿no? Y son los gases ya utilizados que se vuelven a reutilizar calentando el agua de la planta vapor. Esta especie de cilindro que ve usted acá es el tubo, ¿no? Por el cual salen los gases calientes. Esto es la chimenea. Cuando vea rojo y blanco, eso es chimenea. Ahora, esta estructura que ve aquí grandazo, que es un edificio, ya, este debe ser, si es ciclo combinado, debe ser un generador de vapor. Aquí el agua se transforma en vapor. ¿Ok? El agua se transforma en vapor. Esta es la chimenea, ¿no? Las turbinas a gas utilizan el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Ya. Acá tenemos la compresora, está entrando aire, pero este aire tiene que ser limpio, porque si entra con partículas de polvo, entonces es como una lija, ¿no? Internamente va a comenzar día y noche a erosionar, a desgastar a los componentes. Entonces, por ese motivo tiene que haber un filtro, ¿no? Tiene que haber filtros de aire a la entrada. Entonces, este es su equipo, por ejemplo, el tamaño de un filtro de aire puede ser el tamaño del salón, ¿no? Del salón de clase que tiene usted. Son inmensos porque la cantidad de aire que entra aquí realmente es bastante también, bastante voluminoso, un flujo volumétrico, un flujo másico. Entonces, esta es la compresora y estos son los álabes de la compresora. Y tenemos la presión de entrada, acá tenemos la presión de salida, a elevada presión y temperatura, y esta es la cámara de combustión, acá están los inyectores. Entonces el flujo de combustible con el flujo de aire oxígeno, ¿no? Se quema y los gases quemados impactan en estos álabes de la turbina y hacen girar el eje, ¿no? Este eje de transmisión. Aquí hay un eje de transmisión. De trabajo. Las turbinas de gas se pueden dividir en dos grupos. Según el tratamiento dado al gas al final del ciclo, pueden ser turbinas de ciclo abierto o turbinas de ciclo cerrado. El ciclo consta de 4 pasos reversibles. Durante este ciclo, el fluido se mantiene en el mismo estado todo el tiempo, el estado gaseoso. En particular, el ciclo Brayton cerrado se utiliza para las turbinas varias aeronaves. ¿Cómo funciona el ciclo Brayton? El gas ingresa a la turbina por la boca de turbinas varias aeronaves. Todo el tiempo, el estado gaseoso. En particular, Bueno, acá la compresora tiene que comprimir el aire desde una presión a una temperatura A, lo comprime, baja el volumen, ¿no? Disminuye el volumen, aumenta la presión, ¿no? Este es vertical presión y horizontal es volumen. Disminuye el volumen, ¿no? Y aumenta la presión, llega a la entrada de la cámara de combustión, entonces se produce la combustión y entrega energía calorífica al ciclo, ¿no? La cámara de combustión opera a presión constante, es isobárico. En la turbina se produce la expansión,
¿no? Entonces la turbina entrega trabajo, ¿ok? Entrega trabajo. Para que funcione el compresor hay que entregarle trabajo al compresor. Y sale por D, ¿no? Sale por D. Y en D tiene que tener la misma presión, está saliendo a la atmósfera. Entonces es la misma que la presión atmosférica de entrada del aire. ¿Ok? Bueno, y cuando el aire sale, entonces también está llevando energía, ¿no? Que si se arroja al medio ambiente, entonces ese viene a ser Q sub B y este viene a ser Q sub A, ¿no? El calor de un proceso de combustión y el proceso de enfriamiento, podría decirse, ¿no? Porque en el medio ambiente se va a enfriar. El ciclo Brayton cerrado se utiliza para las turbinas varias aeronaves. ¿Cómo funciona el ciclo Brayton? El gas ingresa a la turbina por la boca de esta a temperatura baja y a presión atmosférica. Al ingresar al compresor, se produce la compresión adiabática del aire, es decir, sin variación de calor, y su paso a la cámara de combustión. En la cámara, la combustión del queroseno calienta el aire, que se expande a presión constante. Este aire caliente pasa a la turbina, provocando su movimiento. Aquí el aire se expande adiabáticamente, enfriándose. Se dice adiabático porque está recubierto por material aislante, ¿no? Puede ser fibra de vidrio. Es un material térmico que no permite que el calor sea expulsado al medio ambiente. Este aire caliente pasa a la turbina, provocando su movimiento. Aquí el aire se expande adiabáticamente, enfriándose. Finalmente, el aire enfriado es expulsado al exterior, enfriándose a presión constante. Lo descrito anteriormente se trata de un ciclo abierto. El aire que entra luego es liberado a la atmósfera. Si nos referimos a un ciclo cerrado o ciclo regenerativo, el destino final del aire cambia. La novedad del sistema consiste en agregar un regenerador. Bueno, es lo que les comentaba. El compresor comprime el aire, nos sale el aire por aquí, y de la turbina salen los gases quemados, digamos a 500 grados centígrados, el aire sale del compresor a 250 grados centígrados. Entonces, este equipo es un equipo, claro, acá se llama regenerador. ¿Por qué se llama regenerador? ¿Qué está regenerando? Que esta energía, ¿no?, que llevan los gases ya usados, los gases de escape utilizados, que iban a ser arrojados al medio ambiente, entonces se van a reutilizar, ¿no? Se van a reutilizar. Entonces, 500 grados centígrados, por dar un ejemplo, 500 grados, esta línea, ¿no?, de tubería lleva 500 grados centígrados. El de abajo lleva aire a 250. Entonces, en este equipo, que es un intercambiador de calor, le va a transferir calor de la línea superior a la línea inferior, ¿no? Lo calienta al aire. Entonces el aire llega a la cámara de combustión más caliente, ¿ok? ¿Y en qué ayuda a que llegue más caliente el aire? En que el combustible va a ser menor, porque si el aire llegara frío, tendríamos que quemar más combustible para que se produzca la combustión y salgan los gases calientes por acá. Entonces, como la temperatura del aire es mayor, quema menos combustible. Y eso es beneficioso, ¿no? Eso es beneficioso. Claro que la potencia en la turbina tiene que ser la misma, ¿no? Tiene que ser la misma. Entonces, el detalle está aquí, un reaprovechamiento de la energía que arrastran los gases de escape. Entonces, este equipo, este intercambiador de calor, se llama regenerador. Final del aire cambia. La novedad del sistema consiste en agregar un regenerador.
Este dispositivo aprovecha la energía de los gases calientes que salen de la turbina. Estos gases de escape se encargarán de precalentar el nuevo aire que ingresa a la cámara de combustión. Así, el aire que sale del sistema tendrá una temperatura aún menor, pues ha cedido su calor a etapas anteriores del ciclo de Brayton. Esta implementación permite que la temperatura de las emisiones de los procesos termoeléctricos sea mucho menor. Una variante del ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo se intercala un enfriador de aire entre dos etapas de compresión al inicio del ciclo. Esto reduce el trabajo de compresión del gas. El ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo se intercala un enfriador. A ver, ya hemos estudiado dos compresores y entre esos dos compresores se pone un interenfriador o intercooler. ¿Por qué se utiliza esta tecnología? Ya lo hemos estudiado. Un voluntario que nos explique. Hola. Dos compresoras, primera etapa, segunda etapa, baja presión, ¿no? Esto lo hemos visto ya en varias clases. Como son tímidos, vamos a preguntarle, pues. A ver, al señor Dosa Gamonal. Señor Dosa Gamonal, buenas tardes. Nos abandonó el señor Dosa Gamonal, piña. Se ganó un puntito negativo. Señor Howard Sánchez. Sí, profesor. Hola, señor Howard Sánchez. Profesor, ¿me escucha? Sí, señor Howard Sánchez. Profesor. Señor Howard Sánchez, explique, por favor. Hola. Ok, profe. Señor Del Howard primero al Sánchez. segundo es un compresor. Profe, estoy hablando. Siga, señor, siga. Se me escucha. Es un proceso con dos compresores, una parte de combustión y una turbina y un generador. Del primero al segundo es un compresor de baja presión. Luego del segundo al tercero, Señor, ¿cuál ha sido la pregunta? un enfriador, si no me equivoco. Señor, ¿cuál ha sido la pregunta? Explicar Hola. el proceso. No. Es explicar el pregunta proceso, es- ¿verdad? Eso es lo que... Señor, no, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué se coloca un intercooler entre dos compresoras? Nada más. ya para Ok. disminuir la cantidad de trabajo necesario. Otra vez, por favor. ¿Cómo? Repita. Se coloca un interenfriador para disminuir la cantidad de trabajo necesario. Para disminuir la El cantidad trabajo de qué? entregable. Trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo entregado. ¿Entregado a qué equipo? A los compresores, ¿no? Claro, claro. Tiene que ser directo, pues, señor. Entonces, Ah. hay que tratar de ahorrar la energía suministrada a los compresores y tenemos que maximizar la energía que produce la turbina, ¿no? Porque esta energía que produce la turbina es la que vamos a comercializar. Si es que esa energía la vamos a transformar en energía eléctrica, esa energía eléctrica la vamos a vender, si es una central termoeléctrica a gas, o de repente en plantas industriales, usted necesita, ¿no?, la energía eléctrica para consumo propio. Pero lo cierto es que hay que maximizar la energía producida por la turbina, que la vamos a aprovechar, la vamos a utilizar, y hay que minimizar la energía entregada a las compresoras, ¿no? Sí, está bien, gracias. Enfriador de aire entre dos etapas de compresión
mucho menor. Una variante del ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo se intercala un enfriador de aire entre dos etapas de compresión al inicio del ciclo. Esto reduce el trabajo de compresión del gas, el cual consume normalmente 2/3 de la energía generada por el combustible. Al reducir este trabajo de compresión, se puede aumentar la eficiencia del ciclo y disminuir el consumo de combustible. Aspecto no poco importante. Las turbinas de gas que trabajan a altas presiones. Bueno, acá hay chimenea 1, chimenea 2, chimenea 3, chimenea 4, chimenea 5. ¿Ok? Entonces las chimeneas están relacionadas con combustión, ¿no? Están relacionadas con los procesos de combustión. Hay que arrojar los gases quemados a la atmósfera. Entonces, si es ciclo combinado, puede ser que tengan varias cámaras de combustión y tengan también esa planta a gas y tengan varias plantas a vapor, un ciclo combinado. Si es solamente plantas a gas, entonces podría ser ¿no? Tiene compresor, cámara de combustión y turbina. Compresor, cámara de combustión, turbina. Compresor, cámara de combustión, turbina. Entonces van arrojando los gases quemados al ambiente. Son las que suelen emplear este tipo de configuración con intercooler para enfriar el aire en la etapa de compresión y permitir quemar más combustible y trabajar a mayores temperaturas, lo que permitirá generar más potencia. Un ejemplo de turbina con intercooler es la LM1600 de la General Electric, versión. Bueno, aquí están la cámara del compresor, la cámara de combustión, la turbina, ¿no? Y internamente es compacto. Marina. Si deseamos mejorar aún más nuestro ciclo, es posible combinar el ciclo regenerativo con el uso del intercooler. Así, el aire pasará por dos compresores e intercooler para bajar su temperatura y disminuir el trabajo de compresión. Luego se encontrará con el intercambiador de calor que aumentará su temperatura antes de ingresar a la cámara de combustión. Combinando estos métodos, no solo aumentamos la eficiencia térmica del ciclo, sino también el trabajo útil que éste genera. En todos los ciclos mencionados, ciertos elementos siempre hacen presencia. Los compresores de aire, que oxigenan el combustible y enfrían las partes metálicas. La cámara de combustión, donde se quema el combustible inyectado, permitiendo la expansión del aire. La turbina, donde pasa el gas caliente, el cual se expande produciendo el trabajo mecánico para mover el eje del generador. Los sistemas de protección, que protegen a la turbina de gas contra operaciones indebidas. Las ventajas de las centrales con turbinas a gas son: baja contaminación relativa por la baja temperatura de los gases salientes, baja inercia térmica, eficiencia alta con procesos regenerativos, reducción del volumen de aire en procesos cerrados, lo que permite dimensiones más reducidas de las tuberías y maquinarias, aspecto útil para su implementación en aeronaves, equipos de operación y mantenimiento reducido, y menores costos de instalación y mantenimiento, pues requiere menos agua que otras turbinas. Todo sistema también posee desventajas. Estas son: la baja potencia específica, baja eficiencia térmica, menor vida útil, mayor sensibilidad a la calidad del combustible empleado durante la combustión. Los rendimientos son bajos, entre el 30-40%. Si se utilizan en un ciclo combinado, esto puede aumentar al 60%. Para el mantenimiento de las turbinas, es necesario trasladarlas a las fábricas o a un taller.
hay dos factores que afectan al desempeño de las turbinas a gas. Uno es la temperatura de entrada a la turbina. Esta temperatura se asocia a la máxima potencia útil que podrá entregar la turbina. Esta temperatura está limitada por las temperaturas que pueden soportar los materiales de construcción de la turbina. Otro factor es la eficiencia de los componentes. La tecnología y sus avances van permitiendo el aumento de esta temperatura de entrada, lo que incrementa la eficiencia del ciclo y reduciendo las emisiones. Nos acercamos así a centrales cada vez más eficientes. ¿Algún comentario? Amigo agricultor, ¿qué pasó? ¿Otra vez con problemas por comprar imitaciones? Mejor adquiere productos originales. ¿Alguien que lea aquí en la parte inferior qué dice? El funcionamiento de una turbina a gas paso a paso. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver un poquito más para que entren en... Una turbina de gas es una máquina térmica que transforma la energía química contenida en un combustible en energía mecánica. Esa energía mecánica habitualmente la tendremos a nuestra disposición en un eje. En ese eje nosotros podemos conectar a continuación un generador eléctrico, podremos conectar un compresor, una bomba o una hélice de un barco para aprovechar esta energía mecánica que ha producido la turbina de gas. La turbina de gas debe su nombre no al combustible que utiliza, puesto que puede utilizar varios, puede utilizar combustibles líquidos, puede utilizar queroseno, puede utilizar fuel oil, puede utilizar gasóleo o puede utilizar su combustible más habitual, que es el gas natural. Debe su nombre no al combustible, debe su nombre al fluido que circula a través de la turbina. Entra aire, ese aire tiene un proceso de elevación de presión y de elevación de temperatura, sale a una temperatura determinada, pero siempre es un fluido gaseoso el que se mueve a través de la turbina. Las turbinas de gas son turbomáquinas que de modo general pertenecen al grupo de máquinas térmicas generadoras y cuya franja de operación va desde pequeñas potencias, 5 kilovatios para microturbinas, hasta 500 megavatios para los últimos desarrollos. Sus principales ventajas son el pequeño peso y volumen en relación a su potencia y la flexibilidad de su operación. Esto hace que sean máquinas cuyo uso para determinadas aplicaciones, especialmente referidas a la generación de electricidad y a la propulsión de buques y aviones, esté en claro aumento. Al ser máquinas rotativas, presentan una clara ventaja frente a los motores alternativos por la ausencia de movimientos alternativos y de rozamientos entre superficies sólidas, como las que se dan entre pistón y camisa, lo que se traduce en menores problemas de equilibrado y menores consumos de aceite lubricante, que además no están en contacto con superficies calientes ni con productos de combustión. Comparadas con las turbinas de vapor, las turbinas de gas apenas tienen necesidades de refrigeración, lo que facilita enormemente su instalación. Además de su baja inercia térmica, les permite alcanzar su plena carga en periodos de tiempo muy cortos, lo que les hace ideales para determinadas aplicaciones en las que se requiere variaciones de carga rápidas, regulación de red o abastecimiento de picos de demanda. Esta simplicidad, comparada con las turbinas de vapor y con motores alternativos, otorga a las turbinas de gas dos ventajas adicionales: un mantenimiento sencillo comparado con otras máquinas térmicas y una elevada fiabilidad. En efecto, la reducción de las necesidades de lubricación y refrigeración, la continuidad del proceso de combustión y la ausencia de movimientos alternativos
En el compresor se va a producir la elevación de la presión del gas. Se utiliza habitualmente un compresor de tipo axial. Hay turbinas que utilizan otro tipo de compresor, pero el más habitual en casi todos los modelos es un compresor de tipo axial que va a producir esta elevación normalmente con relaciones de presión que va a ir entre 1,10 o 1,30. Eso son el rango más habitual. Por supuesto, se habrá elevado ligeramente la temperatura. Si de media encontraremos que el aire se introduce a 25 grados en la salida, lo tendremos al entorno de las 200, 250, 300 grados, dependiendo de la relación de compresión de la turbina. Pero en la cámara de combustión vamos a buscar elevar mucho más la temperatura. Vamos a elevarlo a temperaturas que rondan los 1000 grados, 1200, 1300, hasta 1700 grados en los modelos más avanzados. Con esta elevación de la presión en el compresor y esta elevación tan brusca de la temperatura que se da en la cámara de combustión, lo que hemos hecho en el fluido que circula a través de la turbina es acumular mucha energía potencial que ahora podremos transformar en otras cosas, en otros tipos de energía. La primera transformación que vamos a realizar va a ser transformarlo en energía cinética. Eso lo va a realizar las toberas para después transformar esa energía cinética, trasladarla a los álabes, y los álabes se van a encargar de trasladarla al rotor, produciendo la energía rotativa que al final es el objetivo que pretende la turbina. A lo largo de este sencillo vídeo hemos pretendido demostrar que una turbina de gas no es un elemento complejo. Por supuesto que es un equipo de alta tecnología que ha requerido a lo largo de la historia de la humanidad un desarrollo muy fuerte desde aproximadamente 1900, en el que empiezan a desarrollarse hasta el año en el que nos encontramos. La evolución ha sido poderosa, pero para el técnico de operación y mantenimiento es fácil entender qué es lo que sucede dentro de una turbina. No debe tener ningún miedo a entender cuál es el proceso que se sigue, porque todo lo que ocurre dentro está perfectamente a su alcance. Él puede entender tanto qué es lo que ocurre como ser capaz de diagnosticar de una manera sencilla cuando la turbina está teniendo un comportamiento normal, e incluso tratar de diagnosticar por qué puede estar teniendo este comportamiento normal. Pon esto debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño de tu banana. Hola. Los técnicos que operan turbinas de gas necesitan comprobar si éstas están trabajando de forma eficiente. En este vídeo vamos a mostrar cómo se hacen los cálculos necesarios para saber si la turbina está trabajando con la potencia máxima que debe trabajar. Señor Howard. Señor Howard. Sí, profesor. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, por favor? Hola. Renovetec. Ya, Renovetec. Okay. Ya, ok, gracias. Trabajar y con el rendimiento que debe ofrecer. Una turbina de gas lo podemos representar esquemáticamente de esta forma. Tenemos un compresor, tenemos una turbina de expansión y tenemos una cámara de combustión en la que se va a liberar la energía térmica contenida en el combustible. Pues ya sabéis que la turbina no tiene nada que ver con esto, que la turbina es de otra forma, la cámara de combustión es de otra manera, pero bueno, esta es la representación que todos comprendemos bien de una turbina de gas. ¿Cuáles son los puntos interesantes de medida, los puntos que nos hacen falta de medida? Pues son 5 puntos. Tenemos un punto P0, que está antes de la casa de filtros, un punto P1, que es el punto 1, la entrada al compresor. Tenemos el punto 2, que es el punto de descarga del compresor. Tenemos el punto 3, que es la entrada de gas en el compresor. Tenemos el punto 4, que es la salida de la cámara de combustión antes de entrar en la turbina de expansión. Y el punto 5, que serían los gases de escape. Tenemos además un generador que producirá una potencia eléctrica. Este será nuestro esquema, pero para poder analizar en detalle lo que va ocurriendo, vamos a tener que dividir en 5 partes, en 5 grupos de datos o resultados, lo que vamos a ir obteniendo. Renovetec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador
para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico, en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. Tenemos 5 grandes grupos de datos o resultados que vamos a obtener de nuestro análisis termodinámico. Grupo 1 va a ser las variables de diseño, las cosas en las que se basa nuestro diseño de turbina. Grupo 2 van a ser las variables de operación, las variables que o bien son condiciones ambientales o bien el operador puede cambiar. El grupo 3 va a ser todos esos datos que son cálculos intermedios que nosotros vamos a obtener, pero que después no vamos a poder visualizar de ninguna manera. El grupo 4 va a ser los resultados, las cosas que nosotros vamos a poder ver. ¿Cuáles son esos resultados? Presiones, temperaturas, caudales y potencia eléctrica especialmente, que son todas esas variables que nosotros vamos a poder medir y verificar. El grupo 5 es el grupo de las variables de operación reales con las que queremos contrastar las cosas que nos ocurren y que hemos calculado en el grupo 4. Es decir, este grupo son variables reales, pero variables calculadas. Estas son las variables medidas, de manera que podamos obtener las diferencias de lo que ocurre entre un sitio y otro. Grupo número 1, variables de diseño. ¿Cuáles son las variables de diseño? La potencia máxima en condiciones ISO. Quiere decir a 15 grados de temperatura, a 60% de humedad relativa y a 1013 milibares de presión ambiental. Esa es primer variable de diseño. Segundo variable que tenemos son el heat rate o el consumo específico, kilojulios en kilovatio por kilovatio hora producido, en condiciones ISO. A partir de ese heat rate podemos calcular el rendimiento de la turbina. El rendimiento, recordemos que es 3600 dividido entre el heat rate. Tenemos otra variable que es la potencia del compresor. La potencia del compresor es lo que consume este compresor por el hecho de comprimir aire. Se puede calcular de muchas maneras, podemos obtenerlo directamente viene en catálogos del fabricante, viene en información técnica, pero se puede calcular con determinadas variables termodinámicas. Pero la potencia del compresor va a ser uno de nuestros inputs. Esta potencia del compresor puede ser de dos tipos, dependiendo del tipo de turbina. Puede ser fija, es decir, esta potencia del compresor puede ser que la cantidad de aire que meta la turbina sea fija, porque no tenga un sistema variable de meter más o menos aire, que tenga unos VIGVs o VGVs para meter más aire o menos aire a la turbina, no tenga control del aire de combustión o que tenga control de aire de combustión. En los dos casos las potencias son diferentes. El quinto aspecto que voy a tener que encontrar como factores de diseño son las curvas de corrección. Y estas curvas de corrección se refieren a dos cosas. A las curvas de corrección de la potencia máxima con determinadas condiciones y las curvas de corrección del rendimiento o del heat rate en determinadas condiciones. ¿En qué condiciones? ¿De qué depende el rendimiento y de qué depende la turbina? ¿De qué dependen esas curvas de variación? Pues dependen de varios factores. Dependen al menos de los siguientes factores. Dependen de la temperatura, dependen de la presión, dependen de la humedad ambiental, dependen del tipo de combustible y dependen de la relación hidrógeno-carbono del combustible. Segundo grupo son variables de operación. Las variables de operación son esas variables que o bien el operador puede cambiar o bien las condiciones ambientales que pueden ser variables, que dependen de lo que hay en cada momento. ¿Cuáles son las condiciones variables? Las condiciones ambientales, pues son la presión ambiental, la temperatura ambiental, temperatura de bulo seco, o la humedad relativa. Junto con esas tres, hay otra cosa que puede variar el operador, que es la potencia activa requerida.
Tercer grupo. El tercer grupo son ya cálculos, es decir, son resultados, pero son cálculos internos que vamos a tener que hacer y que nos van a dar, pues, nos van a permitir poder hacer determinadas operaciones. ¿Cuáles son esos cálculos que vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar el factor de corrección del hit rate. Vamos a tener que calcular el factor de corrección de la potencia máxima. Vamos a tener que calcular la potencia en el punto 1, la potencia en kilovatios del punto 2, la potencia en el punto 3, la potencia en el punto 4 y la potencia en el punto 5. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados? Pues nuestros resultados van a ser la temperatura, la presión y el caudal en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4 y en el punto 5. Esos son los resultados teóricos que vamos a alcanzar. Y por supuesto, dentro del grupo 5 de valores que necesitamos, que van a ser por los valores que realmente vamos a medir. Vamos a medir en el punto 5 temperaturas, presiones, caudales en el punto 1, temperatura y presión en el punto 2, temperatura y presión en el punto 3, temperatura y presión en el punto 4 y temperatura y presión y a veces caudal en el punto 5. Nosotros, estos van a ser cálculos teóricos, estos van a ser los cálculos, las mediciones reales. Midiendo lo que nos pasa aquí y lo que nos pasa aquí, nosotros vamos a ver pues, que vamos a obtener dentro del grupo 4 una potencia máxima y vamos a obtener también un rendimiento. Esto va a ser teórico y tendremos una potencia máxima y un rendimiento real. Realmente de todo esto lo que más nos interesa es la relación entre la potencia máxima y el rendimiento que debería estar dándonos la turbina y la potencia máxima y el rendimiento que realmente nos está dando la turbina. Pero para hacerlo necesitamos seguir todo este proceso. Vamos a ver ahora de dónde sacamos cada uno de los datos para calcular el grupo 3 y el grupo 4 a partir de todo lo que tenemos en el 1 y en el 2. ¿Alguna pregunta está aquí? Bueno, tenemos el filtro de aire, tenemos la compresora, la cámara de combustión y la turbina. Claro, hay un flujo de aire que tiene presión y temperatura. Es lo que están llamando caudal, ¿no? El caudal puede ser kilogramos sobre segundo o puede ser el caudal volumétrico, metros cúbicos por segundo, ¿no? Este es el flujo másico o el flujo volumétrico del caudal. Entonces, el aire, el combustible y los gases quemados, todos tienen una presión y todos tienen una temperatura. Y el análisis de la masa de aire, la masa de gases quemados, la cantidad de combustible, eso es un caudal. Entonces, en cada punto tenemos que evaluar cuánto es la presión y cuánto es la temperatura, ¿no? Y también cuánto de masa, flujo másico está circulando, ¿no? Bueno, eso es evidente, pues, ¿no? Ya. Y después, aquí con la primera ley de la termodinámica, ¿no? Hemos hablado de balance de masa y balance de energía. Entonces, los gases, ¿no? Los fluidos gaseosos que van circulando, van transportando energía. El aire entra con una energía, sale con otra energía, o flujo de energía, y los gases quemados salen con otra energía, y acá se produce la expansión. Entonces la turbina entrega una energía al generador y entrega otra energía al compresor. Bueno, no es muy claro acá, pero acá hay un eje de transmisión de acero, acá hay un eje de transmisión de acero. Esta línea es la línea de gas, ¿no? Debería haber dibujado una línea de acero acá. Y esta línea acá arriba, de salida y de entrada. Es mejor así. No acá, sino esto es el eje que conecta, un eje de acero que conecta. Y esta es una línea de gas,
una línea de aire y una línea de gases quemados. Bueno, entonces, un aspecto es la construcción y el diseño. Primero el diseño. Entonces, ¿bajo qué condiciones se va a diseñar esta central? Entonces, hay normas, ¿no? Ya hay normas, todo ya está escrito. No hay nada por descubrir aquí, ¿no? Entonces, según la norma ISO, ¿no? ¿Cuánto es la potencia máxima, ¿no?, que se va a diseñar? Porque le piden, hay una planta industrial que necesita, ¿no?, por ejemplo, 10 megavatios, 20 megavatios, o una mina, o un barco, o un avión. Entonces, esa es la potencia máxima que necesitamos. Ya, pero esa potencia, ¿bajo qué condiciones, bajo qué presión, bajo qué temperatura, ¿no?, lo va a comenzar a diseñar? Entonces, la norma ISO le dice, con 15 grados centígrados vas a comenzar a trabajar con 60% de humedad relativa del ambiente, vapor de agua que hay en el ambiente, y con una presión atmosférica de tanto. ¿Ok? Un bar 1.0, tanto bar, ¿no? Un bar, redondeando. Bueno, esas son las condiciones, ¿no?, ISO de diseño, para una potencia requerida máxima. Y también necesitamos ver la eficiencia que va a tener la planta. Tanto energía le entrego y tanto energía me vas a producir, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el consumo específico de combustible, ¿no? El heat rate, ¿no? El heat rate. Bueno, luego tenemos que ver el tipo de compresor y el tipo de turbina que vamos a usar. Hay turbinas axiales, hay turbinas centrífugas, hay turbinas con reguladores de flujo, ¿no? Esto que está aquí son como unos álabes móviles, entonces pueden obstaculizar o pueden abrirse y dejar entrar mayor cantidad de flujo, de masa. Entonces algunos tienen esto y otros no tienen, ¿no? Bueno, entonces la potencia y la eficiencia son dos aspectos importantes que hay que tener. Aún cuando esté funcionando también, ¿no? Aún cuando esté funcionando la planta. ¿Ve? Aún cuando esté funcionando la planta, se requiere tener siempre presente la potencia y la eficiencia. De dónde sacamos cada uno de los datos para calcular el grupo 3 y el grupo 4 a partir de todo lo que tenemos en el 1 y en el 2. ¿Cuál va a ser el primer cálculo que tenemos que hacer entre la potencia máxima y el rendimiento? Ya, aquí está, ¿eh? Entonces, esta columna final son valores reales, ¿no?, que los instrumentos le van a registrar y le van a indicar. Con eso usted obtiene la potencia máxima de la planta, ¿no?, y la eficiencia. Hay que tratar de quemar el menor cantidad de combustible, ¿no?, y tener la potencia máxima producida, ¿no? Entonces, tener la mayor eficiencia. Entonces, acá, todo esto también hay programas, ¿no? Ahora hay cantidad de programas. Entonces, usted coloca los datos y le van a dar la potencia y la eficiencia. Y lo compara, ¿no? Compara. Y entonces ve la divergencia que hay. ¿Por qué hay mucha divergencia? Algo, esta es la parte teórica y esta es la parte real, cómo está trabajando la planta. Entonces hay que comenzar a analizar dónde está el problema, ¿no? Comparando también las presiones y temperaturas, claro, por supuesto. Y las potencias o la energía, ¿no?, en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces es bueno ir evaluando. ¿Algún comentario? Rendimiento que debería estar dándonos la turbina y la potencia máxima y el rendimiento que realmente nos está dando la turbina. Pero para hacerlo necesitamos seguir todo este proceso. Vamos a ver ahora de dónde sacamos cada uno de los datos para calcular el grupo 3 y el grupo 4 a partir de todo lo que tenemos en el 1 y en el 2.
¿Cuál va a ser el primer cálculo que tenemos que hacer con todos estos datos? Vamos a tener que calcular dos factores, este factor y este factor. ¿Cómo vamos a sacar el factor de corrección del heat rate y el factor de corrección de la potencia máxima? Utilizando las curvas de corrección. Es decir, en estas curvas de corrección lo que vamos a hacer es sacar en nuestras condiciones de presión, temperatura, humedad relativa y el resto de condiciones que nos aparecen, tipo de combustible, relación HC, carga de la turbina, pues lo que vamos a poder calcular son los factores de corrección de del heat rate y de la potencia máxima. Utilizaremos para ello las curvas que nos aparecen en los manuales de la propia turbina, en el que tienen que aparecer esas curvas. A veces nos aparecerán todas las curvas, a veces el fabricante se refiere solo a 2 o 3 de estas curvas. Bueno, pues con ellas obtenemos unos factores. Un factor que estará entre 0 y 1. Aplicando a la potencia máxima y al heat rate estos factores que nos salen de heat rate y de potencia máxima, obtendremos cuál es la potencia máxima que nos puede dar en estas condiciones la turbina y cuál es el heat rate que obtenemos en la turbina. Ya hemos calculado el factor de corrección del heat rate y el factor de corrección de la potencia máxima. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Plantearnos la primera de las pruebas que vamos a hacer en nuestra turbina. Vamos a probar cuál es la potencia máxima que nos da en la turbina en unas condiciones determinadas. Para ello, calculamos qué potencia máxima nos debería dar teóricamente. Eso quiere decir que nos vamos al diseño de la turbina, aplicamos el factor de corrección y nos da que la potencia máxima serán, imaginemos que esto es una turbina, por poner un ejemplo real, de 50 megavatios de diseño en condiciones ISO, y que el factor corrector pues es 0.95, porque en esas condiciones, en las condiciones de presión, temperatura, etcétera, solo podemos obtener el 95% de esa potencia. Potencia, entonces será la potencia de diseño. Calculamos. A ver, lo que estoy comentando es que tienen unas condiciones base, ¿no?, referenciales para calcular la potencia máxima. Pero si usted pone la planta gas a 4.000 metros sobre el nivel del mar en Puno, o lo pone en el desierto, o lo pone en el polo, o sea, en situaciones extremas de trabajo, ¿no?, donde hay mucha humedad o poca humedad, hay mayor presión o menor presión atmosférica, es el trópico, hay 30, 40 grados centígrados en el ambiente, hace mucho calor en el desierto. Entonces, todas estas condiciones van a variar. Entonces, tiene que afectarle por unos factores de corrección, ¿no? Unos factores de corrección. ¿Qué potencia máxima nos debería dar teóricamente? Eso quiere decir que nos vamos al diseño de la turbina, aplicamos el factor de corrección y nos da que la potencia máxima serán, imaginemos que esto es una turbina, por poner un ejemplo real, de 50 megavatios de diseño en condiciones ISO, y que el factor corrector pues es 0.95, porque en esas condiciones, en las condiciones de presión, temperatura, etcétera, solo podemos obtener el 95% de esa potencia. Potencia, entonces será la potencia de diseño. Vamos a poner potencia ISO multiplicado por factor de corrector de la potencia. Ya tenemos la potencia eléctrica. Con el factor del heat rate, lo que calculamos es qué rendimiento tiene esta conversión. Ese rendimiento, ¿para qué nos va a servir? Porque yo, para producir esta turbina, necesito meter por aquí esta potencia en forma de gas. Para producir 50 megavatios con un 33% de rendimiento, pues necesito 50 entre 0.33, lo que nos dé. Esa potencia multiplicado por factor de corrector de la potencia. Ya tenemos la potencia eléctrica. Con el factor del heat rate, lo que calculamos es qué rendimiento tiene esta conversión. Ese rendimiento, ¿para qué nos va a servir? Porque yo, para producir esta turbina, necesito meter por aquí esta potencia en forma de gas. Para producir. A ver. ¿Alguien quiere explicar lo que está comentando con respecto a la eficiencia? Le voy a dar un punto en esta práctica que viene.
que se está aplicando el concepto de eficiencia. Está aplicando el concepto de eficiencia, jóvenes. A ver, si nadie son tímidos, vamos a conversar con el señor Espinosa Buitrón. Señor Espinosa. Hola. Bueno, mire, si no participan, bueno, tienen problemas, ¿eh? No sé dónde estará el señor Espinosa. Después no me diga, profesor, me falta un puntito. Señor Howard Sánchez. Profesor. ¿Cuál es la definición de eficiencia en general? Señor. La cantidad de... Bueno, ¿qué tan productivo es una máquina? Disculpe. ¿Qué tan productivo es una máquina? ¿Cuál es la productividad de una máquina, la eficiencia? Señor, usted como ingeniero ya tiene que saber, pues, ese es su negocio. Ya hemos hablado hasta la saciedad. Ya, gracias, señor. Gracias. Señor Espinosa Buitrón. Bueno, menos un punto también. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la definición de eficiencia? No puede ser, pues, que hablo por gusto. Hola. Profesor Orcotoma. Señor Orcotoma, tenga la bondad. ¿Cuál es la definición de la eficiencia? La eficiencia es una relación entre una cantidad usada o utilizada y la cantidad entregada. En Ya, este muy caso, bien. Siga. En este caso, la eficiencia sería la potencia utilizada sobre la potencia entregada. ¿Y cuál es la potencia que va a utilizarse? La que produce el generador eléctrico. La que produce sería el trabajo, profesor. Entonces sería el trabajo entre la potencia entregada. Acá en el esquema, pues, señor, mire acá en el esquema. ¿Qué cosa es esto? Un generador eléctrico. Sí. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, esta es la potencia de salida de todo este sistema. Entonces, esta es la potencia que se va a utilizar, que es la potencia eléctrica de salida de esta central. ¿Y dónde está la potencia que se le entrega a esta central? En la cámara de combustión. Sí, profesor. Ya lo hemos visto en los motores petroleros, motores gasolineros, hemos visto, ¿no? En los ciclos. Acá, pues, acá está donde se entrega el combustible. Entonces, acá se entrega calor al ciclo. Entonces, este es el calor, la energía entregada al ciclo. Entonces, la eficiencia es la potencia que sale de este generador eléctrico. Ahí tiene potencia eléctrica según ISO. Es la potencia de salida entre la potencia de entrada. ¿Y cuál es la potencia de entrada? Es la potencia aquí en la cámara de combustión, ¿no? Se produce la combustión y se entrega calor al ciclo. Entonces, la eficiencia es, como usted lo dice, la potencia de salida eléctrica entre la potencia térmica en la cámara de combustión. Entonces, por eso está relacionando esta potencia con la cámara de combustión. ¿Se deja entender, señor Orcotoma? Sí, profesor. Ya, hágame recordar un punto en la práctica que viene, por favor. Ok, profesor. Lo pone en Profesor, una consulta. ¿Quién habla? Barrientos. Y el compresor también usa energía. Esa energía que se le entrega. ¿Cierto? Se le entrega un trabajo al compresor. Claro, pues la turbina, ¿no? La turbina le va a entregar a través de este eje de transmisión, le va a entregar energía para que funcione la compresora, y otra parte de la energía le va a entregar al generador para que genere energía eléctrica. Ya. O sea, eso no viene del externo. Sí. Ya, entiendo. Bien, a ver. Vamos a probar cuál es la potencia máxima que nos da en la turbina en unas condiciones determinadas. Para ello, calculamos qué potencia máxima nos debería dar teóricamente. Eso quiere decir que nos vamos al diseño de la turbina,
Aplicamos el factor de corrección y nos da que la potencia máxima serán, imaginemos que esto es una turbina, por poner un ejemplo real, de 50 megavatios de diseño en condiciones ISO, y que el factor corrector pues es 0.95, porque en esas condiciones, en las condiciones de presión, temperatura... A ver. Señor Orcotoma. Hola. Señor Orcotoma. ¿Nos abandonó? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, ya, gracias. Entonces, mire, estos son, pues, según la norma ISO, son las condiciones básicas para calcular, dimensionar esta planta. Pero cuando uno lo va a usar en Puno no es la presión atmosférica, está menor, ¿no? En altura la presión es menor. Y la temperatura de repente llega a menos 5 grados centígrados. Acá está a 15 grados centígrados. La humedad relativa, el vapor de agua en el medio ambiente también varía. Entonces, de acuerdo a las condiciones de trabajo, esta potencia que se ha calculado bajo esta referencia tiene que ser corregida, ¿no? Por eso que está hablando aquí un factor de corrección. ¿Me dejo entender, señores? Hola. ¿Puede repetirlo, profesor? Disculpe. ¿Puede repetirlo, profesor? No lo escuché bien. Claro. Hay un dimensionamiento básico, ¿no?, de diseño. Entonces, el aire que va a entrar a la compresora va a entrar a 15 grados centígrados, con una humedad relativa de 60%, y a la presión atmosférica de un bar. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, esa es la presión de diseño. Pero cuando, ya, entonces, usted va a usarlo, por decirlo en Puno. ¿En Puno la temperatura es 15 grados centígrados normalmente? No. En la noche se hace mucho frío. ¿Y la presión atmosférica es un bar? No. Es menor, ¿no? Por la presión a 4.000 metros, ¿no? Es diferente a la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Si usted lo lleva a la selva, ¿no? En la selva es 15 grados centígrados la temperatura, no hace calor, 30, 35 grados centígrados. Entonces, usted tiene que corregir esta potencia, ¿no? Esta central no le va a dar esta potencia. Esta potencia es para esta condición. Para otras condiciones tiene que haber un factor de corrección de la potencia. ¿Me he dejado entender? Sí, profesor. Ok, gracias. Heat rate que obtenemos en la turbina. Ya hemos calculado el factor de corrección del heat rate y el factor de corrección de la potencia máxima. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Plantearnos la primera de las pruebas que vamos a hacer en nuestra turbina. Vamos a probar cuál es la potencia máxima que nos da en la turbina en unas condiciones determinadas. Para ello, calculamos qué potencia máxima nos debería dar teóricamente. Eso quiere decir que nos vamos al diseño de la turbina, aplicamos el factor de corrección y nos da que la potencia máxima serán, imaginemos que esto es una turbina, por poner un ejemplo real, de 50 megavatios de diseño en condiciones ISO, y que el factor corrector pues es 0.95, porque en esas condiciones, en las condiciones de presión, temperatura, etcétera, solo podemos obtener el 95% de esa potencia. Potencia, entonces será la potencia de diseño, vamos a poner potencia ISO multiplicado por factor de corrector de la potencia. Ya tenemos la potencia eléctrica. Con el factor. Señor Orcotoma. Sí, profesor. Acá que tiene la potencia. La potencia de salida del generador eléctrico. Muy bien. Ahora, esta potencia de salida la debe dividir entre qué potencia para tener la eficiencia. Entre la potencia de la cámara de combustión. Claro, la potencia calorífica, ¿no?, de la cámara de combustión, ¿cierto? Para tener la eficiencia. Ok, sigamos.
Hi, I'm Jeff Goldmere, GE's fuel guy. And I'm Simon Blakey, the IHS Market Energy Expert. Today we want to talk about los técnicos que operan gas. ¿Cuál será la potencia 4? La potencia 4 es sencillo. Potencia caudal podemos obtener en el libro de esa potencia. Potencia, entonces será la potencia de diseño. Vamos a poner potencia ISO multiplicado por factor de corrector de la potencia. Ya tenemos la potencia eléctrica. Con el factor del heat rate, lo que calculamos es qué rendimiento tiene esta conversión. Ese rendimiento, ¿para qué nos va a servir? Porque yo para producir esta turbina necesito meter por aquí esta potencia en forma de gas. Para producir 50 megavatios con un 33% de rendimiento, pues necesito 50 entre 0.33, lo que nos dé. Esa potencia estará en función, esa potencia... Señor Orgotoma, ¿se entiende? ¿Podría ponerlo de nuevo, profesor, por favor? Ya, miren, vamos a suponer que es 33% la eficiencia. ¿Ya? Señor. Sí, profesor, lo estoy escuchando. Vamos a suponer cuánto es la eficiencia. Dijo 33%. 33%. ¿Cuánto? 33%. Ya, vamos a suponer que aquí haya 50 megavatios, la potencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuánto debe ser la potencia 3? 150, 150 kilovatios, profesor. ¿Qué operación ha hecho? He dividido el 50 kilovatios entre 0.33 de la eficiencia. Claro, acá sale mayor. Pues, ¿cuánto es mayor? ¿Cuánto es? 150 kilovatios. Entre 0.33, ¿cuánto da? 150 kilovatios, profesor. Ya, estamos hablando de los megavatios. Ya, ok, gracias. ¿Ve? Eso es lo que está haciendo el expositor. ¿Qué rendimiento tiene esta conversión? Ese rendimiento, ¿para qué nos va a servir? Porque yo para producir esta turbina necesito meter por aquí esta potencia en forma de gas. Para producir 50 megavatios con un 33% de rendimiento, pues necesito 50 entre 0.33, lo que nos dé. Esa potencia estará en función, la potencia en el punto P3 será igual al PCI del combustible multiplicado por el caudal de combustible. El PCI, todos los combustibles, lo hemos usado también en los motores de combustión interna. Este es el poder calorífico inferior, ¿no? Poder calorífico. Entonces, en las especificaciones del combustible viene, pues, por ejemplo, 40.000 kilojoules por kilogramo de combustible. Un kilo de combustible tiene almacenado 40.000 kilojoules. Ese es el PCI, ¿no? O el HU que hemos usado, ¿no? En motores de combustión interna, ¿no? HU. Este es el poder calorífico, o sea, la energía que tiene almacenado el combustible. ¿Ok? Entonces, repito, puede ser 40.000 kilojoules por kilogramo. Este puede ser el flujo másico, kilogramos sobre segundo. Entonces, kilogramo con kilogramo se va y nos queda kilojoule sobre segundo. Joule sobre segundo es vatio, nos queda kilovatio, ¿no? La potencia. Como el PCI del combustible lo conocemos y la potencia la acabamos de calcular, podemos saber qué caudal de combustible tenemos que meter para poder generar esa potencia. Ya tenemos, de momento, algunos... Bueno, entonces está calculando el flujo de combustible. Esa potencia que meter para poder generar esa potencia. Ya tenemos, de momento, algunos de... Ya, entonces tiene ya calculó, ¿no? La potencia de salida del generador entre la eficiencia, ha calculado la potencia calorífica en la cámara de combustión. Tiene P3. El poder calorífico lo dan las tablas, ¿no? El tipo de combustible que está usando. Es kilojoule sobre kilogramo.
igual que hemos visto en motores de combustión interna. Y la masa será kilogramos de combustible por segundo. Kilogramo con kilogramo se va y tiene kilojoule sobre segundo es kilovatio, ¿no? Entonces de acá determina el flujo de combustible que tiene que inyectarse en la cámara de combustión. ¿Algún comentario? Los cálculos que estamos buscando, que son el caudal de combustible en el punto 3 y tenemos la potencia en el punto 3, que será este valor. Ya lo tenemos calculado. Vamos a irnos al caso más sencillo de una turbina, por ejemplo, solar, una solar Titan o, por ejemplo, una turbina GE de la serie 7EA, que no tiene álabes variables y que, por tanto, estas dos turbinas, el caudal de aire que tienen es un caudal fijo. Podemos obtener en el libro, en el manual, la potencia del compresor. Potencia, pues la podemos calcular de diversas formas, ya es demasiado profundo entrar cómo se calcularía la potencia de este compresor, no es complejo, pero vamos a pensar que podemos encontrar con facilidad la potencia que desarrolla este compresor. Necesitamos, dentro de nuestros parámetros de diseño, un parámetro de diseño que es el caudal. Voy a poner aquí, caudal. Entrar cómo se calcula. Vamos a ver en nuestro curso que la potencia del compresor, ¿no?, es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La entalpía es calor específico por la temperatura 2 de salida, ¿no? Y la entalpía en 1 es calor específico por la temperatura 1. ¿Okay? Ese viene a ser la energía térmica dentro del compresor. Para hallar la energía mecánica, tenemos que usar la eficiencia mecánica. Entonces ya tendríamos la potencia en el eje del compresor, ¿no? La turbina, igualito. La potencia térmica de la turbina, ¿no?, es la entalpía en 4 menos la entalpía en 5. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro curso. ¿Ok? Ese es el trabajo específico. Ahora, si queremos la potencia, multiplicamos por el flujo másico. El flujo másico por el trabajo específico de expansión de la turbina nos da la potencia de la turbina, ¿no? Más o menos esto de aquí. Si queremos la potencia mecánica, usamos la eficiencia mecánica de la turbina y tenemos la potencia mecánica acá. Y si queremos saber cuánto es la potencia eléctrica, usamos la eficiencia del generador, ¿no? Va a ser un poco menor. Multiplicamos la potencia en el eje por la eficiencia del generador y nos da la potencia eléctrica. Usando las eficiencias, vamos calculando las potencias, ¿no? Y las potencias térmicas, como es un flujo de estado estable, ¿no?, las potencias térmicas son diferencias de entalpías. Y las entalpías, una entalpía viene a ser calor específico a presión constante por la temperatura. Entonces se simplifica bastante. Bueno, terminemos. A caudal másico. A kilos por segundo de aire que yo meto en la turbina. Pero recordemos que lo que mete una turbina de forma fija es litros de aire, metros cúbicos de aire. Yo tengo que trasladar eso a kilos por segundo. Por esa razón... Ya. En la clase pasada, ¿no?, en compresores hemos transformado metros cúbicos por segundo a kilogramos por segundo, ¿no? Cuando yo varíe aquí las condiciones, me va a variar la cantidad de aire que yo meta aquí, los kilos por segundo, porque la densidad, si subo la temperatura, lo que va a ocurrir es que la densidad será menos. Meteré los mismos litros, pero en realidad estoy metiendo menos kilos. Entonces, eso afectará a todos los parámetros que tenga a partir de ese punto. ¿Qué tengo entonces que calcular a continuación? Pues la primera cosa que tengo que calcular es una cosa muy sencilla, potencia que tengo en el punto 1. La potencia que tengo en el punto 1, ¿qué es? Pues es caudal multiplicado por entalpía. Eso será potencia en el punto 1, la potencia del aire.
Señor Orgotoma. Sí, profesor. A ver, acaba de poner En el punto 1, la potencia del... Acaba de poner caudal por entalpía. Póngale entalpía específica. ¿Cuál es la unidad de la entalpía específica? Kilojoule sobre kilogramo. Ya. Póntelo ahí, ¿eh? Kilojoule sobre kilogramo. Este es el flujo másico. Kilogramo sobre segundo. Multiplique. ¿Qué le da? Me da potencia, profesor. ¿Pero qué Watts. unidad le da? Watts. Watts o vatios, profesor. No, a ver, un ratito, por parte, para que sus compañeros lo vean. Tiene usted razón, La entalpía específica es kilojoule sobre kilogramo. El flujo másico es kilogramo sobre segundo. Ya. ¿Qué es lo que se elimina cuando usted multiplica? Kilogramo y kilogramo. Ya. ¿Y qué le queda? Kilojoule sobre segundo. Ya. ¿Qué es joule sobre segundo? Vatio. Sí. Entonces le queda kilovatio. Sí, profesor. Esa es la potencia, pues. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, estoy de acuerdo. Ya, muchas gracias. El aire. ¿Qué potencia puedo tener en el aire? Pues imaginemos que la entalpía a 0 grados del aire es 0 y tomamos eso como punto de referencia y entonces la entalpía que tenga el aire en estas condiciones será la que sea. Esa será la potencia en el punto 1. Ya con eso habremos calculado este puntito de aquí. ¿Qué potencia tendremos en el punto 2? Pues nos vamos a la potencia del compresor y en la potencia del compresor lo que tendremos en el punto 2, ¿qué será el punto 2? Pues igual a la potencia del compresor más la potencia del punto 1. Ya tenemos calculada nuestra potencia en el punto 2. ¿Cómo calcularemos la potencia en el... La energía es una magnitud escalar, ¿no? Se suman y se restan. Te doy energía, pierdes energía, me das energía, nada más que eso, ¿no? O sea, acá el aire está entrando con una energía que acaba de calcular en el punto 1. El flujo másico por la entalpía en 1. ¿Ok? Y dentro el compresor está usando una energía para comprimir. Entonces, ¿cuánto es la energía a la salida? Bueno, es la energía de entrada del aire más la energía está usando el compresor para comprimir el aire. Entonces, esas dos energías, ¿no? Viene a ser la energía a la salida, ¿no? La que está llevando el aire, ¿no? Es la energía a la entrada, más la energía que se le ha entregado al compresor para que comprima, ¿no? Entonces, la suma de esas dos energías es la energía a la salida, ¿no? Es lo que está sumando en este momento. Punto 3. Es muy sencillo, ya la teníamos calculada. Ya teníamos que era la potencia ISO multiplicado por la potencia isoeléctrica multiplicado por el factor de corrección, por el rendimiento. Ahí tenemos la potencia que estamos metiendo en forma de gas. ¿Cuál será la potencia 4? La potencia 4 es sencillo. Potencia 4, en el punto 4, será igual a la potencia de gas más la potencia en el punto 2. ¿Cuál será la potencia que tenemos en el punto? Bueno, sigue sumando, ¿no? La potencia la energía que está entrando a la cámara de combustión por el aire, que es la potencia 2, más la potencia que entrega, ¿no? El combustible. Entonces, toda esa potencia lo lleva los gases de escape en el punto 4, a la entrada de la turbina. Es lo que acaba de sumar. La energía o el flujo de energía llamado potencia, ¿no? Son magnitudes escalares, repito, ¿no? Punto 5. Aquí es donde nos cierra todo muy bien y es importante que entendamos bien este concepto. La potencia en el punto 5, la potencia que tengamos en el punto 5, aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de balance de energía, de que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que entra en este conjunto? La potencia de entrada de esta turbina es 4. Así que P4 tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿Qué es lo que sale? La potencia eléctrica más la potencia en el punto 5, que es la potencia de humos, más las pérdidas. Las pérdidas son de 3 categorías. Son pérdidas que encontramos en el generador, más o menos como en torno a un 2% de la potencia eléctrica.
la pérdida que se produce por radiación. En realidad es muy pequeña. Podemos considerar una turbina, más o menos era un cilindro de 60, 70, 80, 90 metros cuadrados de superficie, que radia aproximadamente 1 kilovatio por metro cuadrado de superficie. Calculamos la superficie que tiene un cilindro de una forma muy estimativa y vemos que es una pequeñez imaginemos que es una turbina de 10 metros de larga con 2 metros de diámetro. Eso son aproximadamente algo más de 60 metros. Jóvenes, ¿algún comentario? Vamos a regresar a nuestro curso. Tienen algunas ideas ya un poquito más profundas, ¿no? Porque ya entró un poquito al diseño, ¿no? Así es como se diseñan las máquinas, no solamente turbina y compresora, sino en general hay unas máquinas, ¿no? Las máquinas tienen que diseñarse bajo ciertas normas referenciales. Ahora esa máquina, ¿no? Tiene que trabajar en diferentes contextos geográficos, en diferentes temperaturas, ¿no? En el trópico, en el polo, en la línea ecuatorial, en alturas, a nivel del mar, en fin. Entonces, tienen los equipos ya fabricados y hay que adecuarlos para que trabajen en ciertas zonas. A menos que usted le compre al fabricante, le diga, yo quiero que me fabrique para tales y cuales condiciones, ahí sí se lo fabrican directamente también, ¿no? Pero siempre hacen uso de normas, ¿no? En este caso de la norma ISO. Bueno, vamos a regresar a nuestro curso. Y, a ver. Entonces, acá tenemos el filtro de aire, la compresora, la cámara de combustión, la turbina. La turbina tiene doble eje, ¿no? El eje de transmisión de acero. Alimenta a la compresora y también alimenta al generador eléctrico, ¿no? Acá tenemos la barra del generador, un interruptor de potencia. Entonces, hay voltaje, pero si el interruptor está abierto, es parecido al tomacorriente de su casa, hay voltaje, pero no hay corriente porque está abierto. Si usted cierra el tomacorriente con una carga, lo conecta, entonces cierra, ¿no? Se cierra un circuito, ¿no? Hay un circuito cerrado, entonces fluye la corriente. Y los gases quemados que salen por la chimenea. Aquí hay un flujo de aire, kilogramos por segundo. El aire tiene que entrar limpio, ojo, tiene que entrar limpio. Ya. Este es el diagrama temperatura-entropía. Acá tenemos la compresora. ¿Ok? En el punto 1, lo que ha calculado el expositor, cuánto de potencia hay. Acá será pues el flujo de aire por la entalpía. La entalpía es kilojoule sobre kilogramo. Y el aire es kilogramo sobre segundo. Entonces, la entalpía en 1, kilojoule sobre kilogramo, por kilogramo entre segundo, kilogramo con kilogramo se elimina y queda kilojoule sobre segundo, kilovatio. Entonces, esa sería la potencia, ¿no? Que está aportando el aire cuando entra, ¿no? Cuando entra. Al compresor le vamos a entregar, ¿ve? Aquí le vamos a entregar una potencia mecánica que se convierta en potencia térmica. Entonces, esta potencia térmica que se le ha entregado, más, ¿no? Está entrando. Este de aquí también está entrando energía, sale energía en 2, que es la suma, ¿no? De ambas, ¿no? Es lo que está comentando el expositor. Bueno, en nuestro curso, pues entonces tenemos acá en un diagrama temperatura-entropía. En nuestro curso de centrales térmicas a gas, tenemos la compresora, en este caso comprime a través de un proceso isoentrópico, ¿no? Levanta la presión, esta presión 1, lo levanta la presión 2, de 2 a 3, la cámara de combustión entrega calor al ciclo a través de un proceso isobárico, de 2 a 3 a presión constante. De 3 a 4 está la turbina, que en el caso ideal, ¿no? La turbina entrega trabajo, ¿no? Entrega trabajo y a través de un proceso isoentrópico.
¿no? Isoentrópico. Siempre, como es un flujo de estado estable, va a ser diferencia de entalpías. Este trabajo, entalpía 2 menos entalpía 1. Este calor, entalpía 3 menos entalpía 2. Este trabajo de turbina, entalpía 3 menos entalpía 4. Y el calor es expulsado por la chimenea a la temperatura ambiente, hacia la temperatura ambiente, ¿no? Es el Q sub B. Entonces, este es a temperatura, a presión constante, temperatura ambiental, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos trabajos, trabajo de compresión en la compresora y trabajo producido por la turbina. Y tenemos dos calores, ¿no? El calor suministrado al ciclo y calor rechazado por el ciclo. Por la primera ley de la termodinámica, la conservación de energía, entonces, Q sub A positivo menos Q sub B en valor absoluto, la diferencia de calor es igual a diferencia de trabajo. Trabajo de turbina menos trabajo del compresor, ¿no? Tiene que ser iguales, ¿no? Así es que lo hemos visto ya muchísimas veces, ¿ve? La eficiencia es trabajo neto entre calor. Y el trabajo neto, o sea, calor de la turbina menos el trabajo del compresor, trabajo de la turbina menos trabajo del compresor, es igual a la diferencia de calor entregado al ciclo menos el calor rechazado del ciclo. Entonces nos queda esto de aquí. Ya. En realidad, vamos a volver a repetir lo mismo, casi las mismas relaciones que hemos usado en motores diésel y en motores Otto, ¿no? Procesos y un proceso isoentrópico, ¿no? Se usa esta relación. En este proceso isoentrópico se usa la misma relación, ¿no? Y el trabajo, el calor son variaciones de entalpía, ¿no? Variaciones de entalpía. Bueno, antes que me gane la hora, esto lo vamos a la próxima clase a desarrollar completamente, pero es importante que tengan los criterios, no es solamente calcular por calcular, jóvenes, por favor, sin tener criterio. Vamos a desarrollar un ejercicio de un turborreactor de un avión, ¿no? Acá tenemos un difusor, acá tenemos el compresor, acá tenemos la cámara de combustión, acá tenemos la turbina y acá tenemos una tobera. Bueno, esto de la tobera y del difusor son complementarios, ¿no? Son complementarios, no tienen mayor problema. Bien, entonces este ejercicio a ver, un momentito. Ya, y tenemos ese mismo esquema, ¿no? Acá tenemos el difusor, el compresor, la cámara de combustión, la turbina a gas y la tobera. Entonces, el 1 está a la presión atmosférica, el 6 está a la presión atmosférica. Es un turborreactor de un avión Boeing de esta serie. Entonces, tenemos el flujo del aire que entra, es 45 kilogramos por segundo, está entrando a 250 metros por segundo. A ver, 250 en kilómetros por hora,
hay que multiplicarlo por 3.6. 250 por 3.6 es 900. El aire que está entrando es a 900 kilómetros por hora. ¿Ok? 900 kilómetros por hora. Ya. Y la presión es 29 kilopascal. La presión atmosférica a nivel del mar es 100 kilopascal. Este está a 29 kilopascal. Y está a 229 grados Kelvin. Si usted le resta 273, 229 menos 273, está a menos 44 grados centígrados. Bueno, esas son las condiciones de entrada del aire. Entonces, el difusor, ¿ok?, va a aumentar la temperatura y a través de un proceso isoentrópico. Ya conocemos, ¿no?, el proceso isoentrópico. Entonces, lo que hace el difusor es, acá hay mayor velocidad, a menor sección hay mayor velocidad. A ver, veamos si está por acá. El flujo másico es constante, pues, ¿no? Por acá entra 45 kilos por segundo, aquí sale 45 kilos por segundo, aquí sale 45 kilos por segundo, porque no le estamos sacando masa de aire y tampoco le estamos inyectando masa de aire, ¿no? Entonces el flujo de aire es constante, ¿no?, por conservación de la masa. Repito, no se está extrayendo en esta línea la masa de aire. Ahora, las presiones, la temperatura, la densidad puede variar, entalpías, va a variar este flujo de aire, pero la masa va a ser la misma. Entonces acá hay 45 kilos por segundo, 45 kilos por segundo, 45 kilos por segundo. Entonces el flujo másico, ¿no?, es densidad, velocidad por área. ¿Ok? Entonces en 1, densidad 1, velocidad 1, área 1. Igual a densidad 2, velocidad 2, área 2. La velocidad y el área son inversamente proporcionales. Lo está viendo usted. Velocidad y el área son a menor área, mayor velocidad. A mayor área, menor velocidad. Entonces, el difusor acá tiene menor área y acá tiene mayor área. A menor área, mayor velocidad. Claro, acá está pues a 900 kilómetros por hora o 250 metros por segundo. Entonces, aquí va a salir a menor velocidad. ¿Ok? Menor velocidad. Y la presión, acá 29 kilopascal, la salida del difusor, o sea, la presión en 2, la presión en 2, la presión en 2 es de 29 kilopascal en 1, que es igual en 6, ¿no? 1 y 6, es la presión atmosférica en 1 y la presión atmosférica en 6 es la misma. Y la presión en 2 va a ser 45 kilopascal. ¿Okay? Kilopascal. Entonces, repito otra vez, a menor sección, mayor velocidad, ¿ya? Está a 250 kilómetros, o 250 metros por segundo. A mayor sección, ¿ok?, menor velocidad. Entonces, esa velocidad va a ser despreciable, ¿ya? Lo vamos a despreciar, es menor. Y hay una relación entre velocidad y presión. A menor velocidad, ¿ok?, a menor velocidad, mayor presión. ¿Ok? Mayor presión. Y acá a mayor velocidad, menor presión. Claro, es la presión atmosférica. Y acá a mayor área, menor velocidad. A menor velocidad es inversa la presión. Es mayor presión. Acá también en la tobera. Acá tenemos mayor área, menor velocidad. Menor área, mayor velocidad. ¿Ok? Acá está mayor velocidad. ¿Cuánto está saliendo de la tobera? La velocidad de salida de la tobera
Está saliendo a 784 metros por segundo. Está saliendo a 2.800 kilómetros por hora. A menor área, mayor velocidad. ¿No? Menor área, mayor velocidad. Y la velocidad con la presión son inversas. Si hay mayor velocidad, hay menor presión. ¿Y cuál es la presión? La presión atmosférica. Aquí hay mayor área, menor velocidad. Y a menor velocidad hay mayor presión. La presión en 5, ¿no? Está acá, hay 107 kilopascal. Bueno, este ejercicio lo vamos a desarrollar la próxima clase, ¿no? Ya está desarrollado. ¿Ya? Acá también está lo que hemos visto en el compresor, ¿no? Las 3 eficiencias, ¿no? Al compresor se le entrega potencia mecánica en el eje. Dentro hay una potencia térmica y acá hay una potencia adiabática isoentrópica. K se usa en entropía constante. Y acá aparecen las 3 eficiencias, ¿no? Entonces, este trabajo térmico entre trabajo en el eje, eficiencia mecánica. Mecánica porque el eje está mecánico. Este trabajo isoentrópico entre el trabajo térmico, eficiencia adiabática, ¿no? Este es el trabajo adiabático isoentrópico. Y este trabajo adiabático isoentrópico entre el trabajo mecánico o trabajo en el eje es el trabajo de eficiencia efectiva del compresor. Igual es en la turbina, ¿no? En la turbina tenemos el trabajo o potencia adiabática isoentrópico, tenemos la térmica, igual que en el otro, dentro de la térmica real, y tenemos acá en el eje, ¿no? Energía en el eje de la turbina. Entonces siempre va disminuyendo la energía de mayor a menor. La turbina en el eje, ¿no? La turbina en el eje está dando potencia, ¿no? En este caso no hay un generador eléctrico porque es un avión, sino que la turbina está alimentando el compresor y está produciendo fuerza de empuje y fuerza de sustentación. Esa velocidad de 2.800 kilómetros por hora, ¿no? Es la que produce la fuerza de sustentación y la fuerza de empuje al avión, ¿no? Repito, esta planta a gas está cumpliendo otro objetivo, no es desarrollar energía. Entonces la turbina acá tiene una potencia en el eje, ¿no? Esa potencia en el eje, ¿no? Es esta que está acá. Proviene de una potencia térmica, ¿no? Y hay una potencia adiabática ideal, este es el ideal. Y ahí aparecen las 3 eficiencias también. La eficiencia mecánica es la potencia mecánica en el eje, ¿no? Esta potencia en el eje entre esta potencia térmica. La potencia térmica entre la potencia adiabática será la eficiencia adiabática. Y la eficiencia efectiva de la turbina será la potencia en el eje entre la potencia adiabática. No hay forma de equivocarse. Bueno, entonces este ejercicio lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hola. ¿Están? Hola. No, por favor, no se queden dormidos, jóvenes, ¿eh? Señor Piero. Buenas tardes. Señor Piero. ¿Ve? Sí, profesor. No se duerma, pues, señor Piero. ¿Qué está haciendo? ¿Está durmiendo? Por favor. No. Disculpe. No hay que pedir disculpas. Simplemente manténgase despierto. Su profesor está con la garganta reseca, dolorida, pero y usted durmiendo. Pregúnteme si algo no, por favor, por favor. No me voy a molestar si usted pregunta. Yo voy a repetir 3, 4, 5 veces. No hay problema. Por favor, no pierda su tiempo y no haga perder el tiempo a su profesor. Tenemos que ser productivos y tenemos que ser honestos. Si algo no entiendo, pregunto. Ya. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario? Bueno, gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase.
Gracias, joven. No, Felicidades. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego.